Buenos días, bienvenidos a la clase de probabilidad. Vamos a iniciar primero determinando lo que es el universo o el espacio muestral. Una vez que ya vimos la estadística, ya podemos clasificar, ordenar, organizar los datos y esos datos ya los podemos representar en un gráfico. Ya vimos diferentes gráficos. Podemos determinar los indicativos, las medidas de centralización, media, mediana y moda, y cómo ver cuál es la que podemos utilizar según el estudio, así como también las medidas de dispersión, qué tan dispersos están los datos. Al ver la gráfica podemos ver la dispersión y poder sacar la mejor decisión. Pero como esos datos que están ocurriendo en el pasado y en el presente los utilizamos para el futuro, para poder determinar algún financiamiento, para ver hasta dónde podemos crecer un negocio, etcétera. Entonces, para ello vamos a utilizar la probabilidad junto con la estadística. Entonces, la probabilidad no es más que lo que va a ocurrir, lo que ocurre entre todo el universo, que a eso de abajo le vamos a llamar espacio muestral y lo vamos a representar con la letra S, S mayúscula. Ok. Entonces, cuando hablamos de probabilidad, no podemos antes juzgar lo que es probable. Entonces, debemos de saber de qué estamos contando, cuál es nuestro universo o el espacio muestral. El espacio muestral o la población total. Y lo de arriba, esta parte viene a ser los eventos que van a ocurrir. Por ejemplo, a ver, aquí le borramos para ver Sí, ahí tenemos cuál es la probabilidad de obtener un número impar al lanzar un dado. Sabemos que lanzar un dado tiene 6 caras, 6 números. Entonces el espacio muestral, pues van a ser los 6 números. El 1, el 2, hasta el 6. Ahora preguntan que el número sea impar. Entonces, ¿cuántos números impares tenemos? Pues tenemos 3. Por lo cual la probabilidad sería 3 de 6. Entonces, este es el espacio muestral, 6, pero que sea impar, pues son 3, 3 sextos, pues siempre hay que simplificar, un medio. Le sacamos tercia al 3 y tercia al 6, entonces 0.5 es la probabilidad. Por lo tanto, el día de hoy vamos a ver las técnicas de conteo. Las técnicas de conteo no hacen más que determinar rápido cómo podemos calcular el espacio muestral. Eso es lo que hacen las técnicas de conteo. Son procedimientos que nos van a facilitar ese conteo. Okay. Entonces tenemos técnicas de conteo. Una de las técnicas es el diagrama de árbol. Dice que si se lanzan 3 monedas al aire, ¿cuáles serán los 3 posibles resultados? Entonces, al lanzar una moneda cae águila o sol. El siguiente también, águila o sol, águila o sol. Entonces son 3 resultados en los 3 lanzamientos. Entonces iniciamos con el diagrama de árbol. En la primera moneda. Entonces, a ver, ponemos con rojo. Primer moneda. Aquí tenemos primer moneda.
Sale águila o sello. Siguiente. En la siguiente moneda, si cayó águila, puede caer águila otra vez o puede caer sello, ¿no? Y si cayó sello en el primero, puede caer águila o sello. Entonces, esta sería la segunda moneda. Ya tenemos los posibles resultados hasta la segunda moneda. Vamos a una tercera moneda. Igual, si cayó águila en la segunda, puede caer águila o sello en cada una, ¿eh? Ahí está. Entonces aquí tenemos la tercera moneda. Entonces la tercera moneda, los resultados posibles, vemos que serían, los contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿verdad? Son 8 posibles resultados y ahí los enumeramos. Entonces, si pueden caer todos águila, los dos primeros águila y el último sello, etcétera. Entonces, esta parte es a lo que le llamamos espacio. Espacio muestral. Entonces, con la técnica del árbol, del diagrama de árbol, ya podemos sacar lo que es el espacio muestral. Seguimos. Otro ejemplo. Determine cuántos números de dos cifras distintas se pueden formar con los números 1, 2, 3 y 4. Entonces, tenemos 4 números y queremos formar números con dos cifras que sean distintas. Entonces, ahí están los 4 números. Entonces, con el 1 podemos formar 3 números, que quedaría el 1, el 2, el 1 con el 2, el 1 con el 3 y el 1 con el 4. Luego el 2 también con los 3 números que quedan. Y así sucesivamente. Y ahí le paramos porque ya son los números de 2 dígitos, nada más nos están pidiendo. Aquí los enumeramos en la primera rama, salen 3 números, ¿verdad? El 1 con el 2, el 1 con el 3, el 1 con los 3 números y luego el 2 con los 3 números que faltan y así. Entonces quedarían el espacio muestral que estamos sacando, pues serían 4 por 3, 12, ¿verdad? 12 resultados, 12 números distintos. Esa es la utilización del diagrama de árbol, es una técnica de conteo. Seguimos. Es importante conocer lo que es el factorial, ¿sí? El factorial, por ejemplo, nos pide el factorial de 5. Entonces, se representa con el signo de admiración, el de cierre, ¿eh? 5 factorial y ya sería el 5 por 4 por 3 por 2 por 1. La multiplicación da 120, el 8 factorial, por lo cual es importante conocer que en su calculadora viene también esa tecla, entonces hay que buscarla por ahí. A ver si no se ve aquí. Okay. Aquí les remarco, no se alcanza a ver, bueno, en la calculadora busquen, por lo regular está la X con el signo de admiración. Voy a poner en blanco, a ver, está la... no. Bueno, no se alcanza a ver. Entonces, ustedes ahí chequen. Debe venir la X con el signo de admiración cerrado. Y ya ponen el número y viene en segunda función, Shift, y presionan esa tecla y se los da directamente, ¿sí? Entonces ya saben cómo manejar el factorial de cualquier número. Seguimos.
Dentro de las técnicas de conteo es importante manejar dos principios, que es el principio de la suma y el principio de la multiplicación. Tengo un ejemplo aquí. Si tienes que ir a Puerto Vallarta desde San Juan de Abajo y tienes la opción de hacerlo en una línea de camión o 3 rutas diferentes de taxi, ¿de cuántas maneras puedes ir a Vallarta? ¿Sí? Entonces, vamos a ver si los eventos pueden ocurrir simultáneamente. Entonces, si yo voy a Vallarta, o me voy en un taxi, o me voy en el camión, ¿verdad? Entonces no pueden ocurrir simultáneamente. Entonces ocurre un evento o ocurre el otro. Entonces cuando se da esa situación estamos hablando del principio de la suma. Entonces aquí es muy importante esta letra, la O. A ver, la letra O es muy importante ahí. Esta letra es muy importante, la O. Cuando es o te vas por aquí o haces esto o haces esto. No puede ser simultáneo, entonces estamos hablando del principio de la suma. Entonces esto ya lo resolvemos, que tengo un camión y tengo 3 taxis, 3 rutas diferentes de taxis. Entonces hago la suma de ellos y son 4 maneras diferentes en las que yo puedo viajar a Puerto Vallarta desde San Juan. Ahora, el siguiente ejemplo, ¿de cuántas maneras puedes vestir si tienes 2 camisas y 3 pantalones? Entonces aquí hay que ver si es principio de suma o principio de multiplicación. Entonces, si yo tengo 2 camisas, camisa 1 me la puedo poner con los 3 pantalones, cualquiera de los 3 pantalones, ¿verdad? Entonces, ahí puede ocurrir simultáneamente, ¿verdad? La camisa 1 con este pantalón o con este pantalón o con este pantalón, ¿verdad? O sea, camisa 1 y este pantalón, la camisa 1 y este pantalón. Entonces estamos hablando de que sí puede ocurrir simultáneamente. Por lo cual pueden ocurrir simultáneamente. Ocurre uno y ocurre el otro evento. Entonces cuando podemos identificar, ocurre esto y este. O sea, primero tienes que hacer esto y luego lo otro, ¿verdad? Lo puedes hacer simultáneo. Pues no puedes irte con un pantalón y sin camisa, o con camisa y sin pantalón. Tiene que ser pantalón y camisa. Está ocurriendo simultáneamente. Por lo cual vamos a hacer el principio de la multiplicación. Vamos a hacer la multiplicación. 2 camisas y 3 pantalones multiplicamos, son 6 maneras. ¿Sí? Entonces, que se entienda, la multiplicación es este y este. Tienen que ocurrir simultáneamente. Camisa y pantalón a fuerza. No puedes irte sin camisa, no puedes irte sin pantalón. Es este y este. Esto es el principio de la multiplicación. Seguimos. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden seleccionar parejas de diferentes sexos de un grupo de 2 hombres y 4 mujeres? Entonces aquí vamos a ver, pueden ocurrir simultáneamente o primero debe ocurrir un evento y luego el otro. ¿Sí? Entonces vamos a formar parejas. Pues a fuerza tiene que ser un hombre y una mujer. Dice de diferente sexo. Entonces sí puede ocurrir simultáneamente. Ahí ya identificamos que es el principio de la multiplicación. ¿Sí? Por lo cual hacemos la multiplicación 2 por 4. Sería 8 maneras diferentes se pueden escoger esas parejas. Y en el siguiente ejemplo, ¿de cuántas maneras se puede seleccionar una persona, sea hombre o mujer, de un grupo de 2 hombres y 4 mujeres? Entonces vemos que nada más se va a seleccionar una persona y sale o es hombre o es mujer. Entonces, cuando es o es esto o es esto,
estamos hablando del principio de la suma. Y ya nomás lo que hacemos es sumar las n de los dos, que son 2 hombres y 2 mujeres. Entonces serían 2 hombres y 4 mujeres, perdón, son 6 maneras diferentes. Entonces aquí lo importante en los ejemplos, en los problemas, es identificar principio de la suma o de la multiplicación. La multiplicación es que ocurra simultáneamente. Te debes de poner camisa y pantalón. Está al mismo tiempo. En el viaje, o te vas en taxi o te vas en camión. O sea, ocurre esto o ocurre el otro, es suma. Seguimos. Ahora vamos a hablar de otra técnica que es la permutación. Entonces, la permutación es un arreglo. Es un arreglo, es un orden de posición. Entonces vamos a ver con ejemplo. Por ejemplo, yo aquí tengo las letras. Voy a manejar las letras A, B y C. 3 letras. Entonces, ¿cómo las puedo ordenar? Pues la A la ordeno con la B, con la C y listo. Y luego la B la ordeno con la A y con la C. Y ya nomás queda la C ordenarla con la A y con la B, ¿verdad? Entonces aquí hay esos ordenamientos. Pero también puede ser así. A, B, A, C y B, C. Entonces, ¿en dónde importa el orden y en dónde no? Entonces, si vemos el orden, sí importa en la primera. Sí, porque la A y la B no es lo mismo a B y A. A ver si le borramos aquí. Vamos viendo con amarillo. Si tengo A, B, no es lo mismo a B, A. Entonces si importa el orden, no es lo mismo ahí. Y en el otro, el orden no importa aquí. Entonces, la A y la B, como vayan, primero o después, cualquiera de las letras va a ser el mismo, donde el orden no importa, ¿verdad? No importa si Juan va antes que José. Entonces, si ellos van a formar un equipo, no importa cómo se acomoden, los dos ya están en el equipo. Y acá, si el orden sí importa, un ejemplo donde el orden importa es si vamos a hacer comité de alumnos, presidente, secretario y tesorero. Entonces, importa quién va de presidente, quién va de secretario, quién va de tesorero. Ahí sí importa. No es lo mismo Juan, María y Jesús. ¿Quién va de presidente? No está importando quién va de presidente, quién de tesorero y quién de secretario. Ahora, si vamos a formar equipos para exponer, no importa cómo. Pues Juan, María y Jesús. No importa cuál vaya primero. Van a formar el equipo. ¿Sí? Entonces, en las permutaciones, el orden sí va a importar. Ok. Vamos a manejar una fórmula para las permutaciones, que sería esta fórmula en las permutaciones. Esta fórmula también se encuentra en las calculadoras. En las calculadoras es importante, la van a encontrar así, N, P y R. Siempre va a estar en segunda función, parece ser. Busquen esa siempre y tienen que poner antes la shift, ¿no? La tecla shift o segunda función y lo presionan esa tecla donde esté NPR. Entonces, vamos a borrarle aquí. Ok. El siguiente ejemplo que tenemos es
Determine cuántos números de dos cifras distintos se pueden formar con los números 1, 2, 3 y 4. Entonces, ponemos 4 números y vamos a agarrar 2. Dice de 2 cifras. Lo aplicamos, lo metemos a la fórmula. Sería 4 factorial entre n. N sería el 4 menos r, ¿verdad? Entonces, debemos identificar que n sería el 4 y r sería el 2. Aplicamos la fórmula y sería 12. Aquí, por ejemplo, ya aquí nos regresamos. Ok, no se puede regresar aquí. Ok, bueno, seguimos. Ese ejemplo ya lo habíamos visto. Seguimos. Permutaciones. Seguimos las permutaciones donde todos los elementos del conjunto, o sea, donde se van a tomar todos los elementos entre sí. ¿De cuántas maneras distintas se pueden ordenar 7 profesores? Las 7 secciones de un curso de economía. Entonces, aquí se toman, de los 7 se toman los 7. Aquí la forma es que vamos a caer en el 7 factorial. ¿Sí? Cuando se toman todos los elementos, lo podemos hacer con 7 factorial. Si ustedes meten a su calculadora n que sea 7 y r 7, ¿verdad? Les va a dar lo mismo que si sacan 7 factoriales, ¿verdad? 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1, que sería 5040. Entonces, cuando se toman todos los elementos, entonces utilizamos el número factorial. El ejemplo que sigue: ¿cuántos números pueden formarse con los dígitos 1, 2, 3, tomándolos todos a la vez sin repetir ningún dígito? Entonces, sin repetirlo, lo metemos a la calculadora de una vez. Como se están tomando todos los números, pues sería el 3 factorial, ¿eh? Son 3 dígitos, que sería 3 por 2 por 1, sería 6. Ahora, seguimos con las permutaciones con repeticiones. Nos vamos a encontrar con situaciones de estas donde, ¿de cuántas palabras se puede formar cuántas palabras se pueden formar con las letras de la palabra matemática sin repetir letras? Entonces, vamos viendo, utilizamos esa fórmula, pero vemos cuáles letras se están repitiendo, ¿no? Entonces, vemos que son 11 letras de matemáticas, pero vemos que la M se encuentra 1, 2. La A se encuentra 3. Y hay otra, la T, se encuentra 2 veces. Esas letras se están repitiendo. Entonces, aquí lo ponemos como factorial, es lo que me está diciendo la fórmula, ¿verdad? Y N sería, ¿cuántas letras son? Ah, pues son 11 letras. Sí, aplicando esa operación, que ya sabemos cómo sacamos el factorial. Entonces, nos da 1.000.000, lo borro aquí, 1.663.200. Esa es las diferentes formas de acomodar palabras que se pueden formar con las letras de la palabra matemáticas. Claro, va a haber muchas palabras que no tienen significado, ¿sí? Pero eso no está condicionado. Seguimos las permutaciones circulares. Vamos a utilizar esta fórmula, por ejemplo, de cuántas formas se puede acomodar 10 estudiantes o 10 individuos, 10 personas en una mesa circular. Entonces, pues simplemente utilizamos esa regla. Ay, ya no. Bueno, ya no regresó, pero se los voy a explicar aquí.
Cuando era permutación circular sería n-1, factorial. Entonces si eran 10 alrededor de la mesa, pues lo único que íbamos a hacer era el 9 factorial, ¿verdad? 10 menos 1. Ok, como ya se brincó, ahí le explico. Seguimos la combinación. Vamos con las combinaciones. En las combinaciones el orden no importa. Ya habíamos visto ese ejemplo, entonces si vamos a formar el equipo para exponer, no importa quién va primero al escogerlo, Juan o José. Entonces vamos a caer en una combinación donde el orden no importa, ¿sí? Entonces vamos a aplicar esa fórmula, que esa fórmula también viene ahí en la calculadora y lo van a encontrar así como está, que sería N, C y R. Y también puede estar en segunda función, está una tecla y esas letras están en amarillo o están en otro color. Entonces hay que buscar esas teclas que vienen ahí en la calculadora para que ya las empiecen a manejar también. Entonces seguimos un ejemplo. ¿Cuántos equipos de 3 estudiantes se pueden formar de 10 estudiantes para la exposición en clase? Entonces aquí, pues como son equipos, no importa el orden. Aplicamos la fórmula, ¿verdad? Son 10 y equipos de 3. Aplicando la fórmula, serían 120. De 120 maneras diferentes se pueden hacer esos equipos. Y sería todo.